Bueno, como lo prometido es deuda, aquí estamos con el paisero. Yo lo conozco como el paisero, pero ustedes lo van a conocer como Eliezer. Eh, Fue uno de los 3 cubanos que de los que nos quedamos en el faro. Éramos yo, él y Alexei. Él fue el primero en esconderse. Por él fue que yo me escondí donde me escondí. Y bueno, vamos a ver por qué lo llevó a él a tomar la decisión de esconderse donde se escondió y a ver su parte de la historia en el faro. Bueno, mi nombre es Eliezer, soy uno de los 3 cubanos que nos quedamos en el faro. Pues sí, lo que me llevó a mí a esconderme es instinto de supervivencia. Estaba tratando a ver si me escondía y llegaba hasta el otro día para ver si tuviera más suerte de llegar a los Estados Unidos, ya que había venido los guardacostas y el sueño como que nos los habían tronchado. Nos lo tumbaron. Así mismo, entonces Nos lo tumbaron. fue lo primero que me vino a la mente y fue lo que hicimos. Ok, yo conté en un capítulo anterior de que yo te vi arriba, bueno, de la parte que yo recuerdo. Sí. ¿Qué pensabas tú cuando yo te empecé a llamar? Que tú estabas escondido, yo estaba buscando y yo, oye, Marcelo, ¿qué decías tú? Este chiquitico. Bueno, yo lo que pensé en ese momento dije, no, aquí está otro más con las mismas ideas que yo tengo. Sí, cuando aquello no teníamos la amistad que tenemos ahora. Exactamente, las mismas ideas, con el mismo instinto de supervivencia, de tratar de esconderse para ver si al otro día corríamos con más suerte, ya que ese día ya no había salido como lo habíamos esperado. No, y ¿te acuerdas? Yo me reía como lo contaba en el capítulo anterior. El menor, como no es. Oye, yo los voy por ahí. Yo sé que están ahí. ¿Dónde andan? Háblenme. No me dejen solo. El menor, ¿te acuerdas de eso? Sí, cómo no. Y estábamos ahí, ya decía, bueno, ya somos 2. Si somos 3, 2 son mucha gente, pero 3 ya son bastante ya. Ahí nos tuvimos que acomodar en el pedacito ese de arriba, como estaba eso lleno de arena y tierra, hermano. Y un calor que... La que supervivencia, hermano, la venga. Donde primero pegaba el sol era ahí arriba. Así mismo es. Eso Yo- era, de lo caliente que estaba, parecía un horno. Yo le contaba hoy a mi público de cómo tuvimos que tomar agua, hermano, de la ventana que estaba rota. Sí. Recuerden el marco, el pájaro que estaba muerto ahí. Sí, tomamos agua de los marcos, de las ventanas que tiene el faro y en una de esas cuando miramos para el lado así estábamos tomando agua Pájaro, y habían pájaros y animales muertos ahí. Cristales, hasta cristales partidos tenía el agua, hermano. Pero Lo que bueno, había que tomar agua porque Lo- la sed era mucha lo que es la supervivencia y lo que es pasar por ese tipo de cosas y uno empezar a valorar las cosas pequeñas. Mano, yo decía que a mí me daban $20,000, un pomo de agua, un vaso de agua en ese momento y yo me quedaba con el vaso de agua. así mismo. Hermano, y a veces uno tiene casa, tiene techo y no valora las cosas. Así mismo, muchas En ese veces. momento es que tú te das cuenta. Sí, en los momentos cruciales es donde uno se da cuenta de las cosas que tenemos, ¿me entiendes? Duro. Bueno, hay una parte que no he contado, que voy a aprovechar para contarla ahora, que iba a contarlo en el capítulo de mañana, pero bueno, esto lo subo mañana entonces. Sobre cuando bajamos del faro. Sí, No cuando bajamos del faro, cuando bajamos donde estábamos escondidos, que bajamos abajo, que no había nadie allá. sí. Que Sí, nosotros bajamos ya porque ya los guardacostas se habían ido, con el resto de los tripulantes del bote, de los 24 que éramos. Allá los guardacostas irse con ellos, nosotros cogimos
bajamos. Yo conté ahí para ver si me equivoco o no. Nosotros deducimos porque ya no se sentía nadie. Sí. Porque nosotros no veíamos nada de donde Exacto, estábamos. sí. Sí, exacto. No estoy mal ahí. Iba a hacer esto. Ya me acuerdo cómo me dejaron quemado con las tablas. Me ayudaron. Empezamos a armar. ¿De quién fue la idea de armar la tabla? De armar la embarcación. Fue de los tres. Sí, fue de los tres y Me la dejaron a mí solo. fueron con puertas y ventanales que habían en el faro de madera. Cogimos tabla de abajo, si no me equivoco, Exacto, del segundo piso abajo. Utilizamos todos los recursos que estaban en nuestras manos, amarramos con lo que pudimos y entonces el plan era, porque teníamos un plan, El plan era no abandonar a Cubita. tirarnos todo cuando ya se fueran los guardacostas y no hubiera nada que nos detuviera, ¿me entiendes? Pero al yo asomarme y ver pasar 2, 3 tiburones, ya yo cambié de idea ya y no. Y el menor también se empezó a pendejar, se puso mal tiempo. Exacto. Mal se empezó a ver picado. Y sí, no, porque lo que pasa es que por la tarde la marea sube. Mal se empezó a ver picado y sí, era oscuro casi. Por la tarde la marea sube y entonces te dijimos, no te tires, Varias veces. Chiqui, no te tires, pero bueno, ¿quién te cambia, quién te saca a ti una idea de la mente cuando la tienes? Y en el último caso te dije, bueno, te vas a tirar cuando te tires y llegues al otro lado. Di que habemos dos aquí. Dile que todavía quedamos dos aquí. No, hermano, porque sí. Bueno, al final me abandonaron. Para todo caso, me abandonaron. Me tuve que tirar solo. Eso fue. Yo me recuerdo de cuando yo me tiré. Yo no sé si ustedes me vieron, pero cuando yo tiramos la embarcación para abajo, las tablas de esa amarrada. Y yo me tiré yo me tiré y yo creo que yo no entré al agua y ya había salido para arriba de la embarcación, para arriba de las tablas. Yo nadé rápido, yo estaba asustado, como estaban los tiburones, si no, Sí. era la única forma. Bueno, después que yo me tiré, que esa historia ni yo me la sé. ¿Qué hicieron ustedes todo ese tiempo hasta el otro día? Bueno, después que tú te tiraste por la tarde anocheciendo ya. Nosotros, el cansancio, sin tomar agua, sin nada, nos quedamos dormidos ahí. Y entonces cuando nos levantamos temprano, habían gaviotas al lado de nosotros, como si estuviéramos muertos así. Como si fueran aves de rapiña. Así mismo, como si ya nos hubiéramos muerto ya y habían pájaros así, gaviotas, aves por al lado de nosotros. Pero ya estábamos sin fuerza ya habían pasado más de 12 horas, no sé, sin tomar agua, ¿me entiendes? Ya uno ya se sentía débil ya y sin fuerza. Y entonces cuando amaneció, una pareja de ancianos estaban en un bote pescando, si mal no recuerdo, y le pedimos ayuda. Llamaron a los guardacostas y nos recogieron ahí. Creo que fue lo mejor que nos pudo haber sucedido. Y entonces, como tú no habías dado noticia, porque se supone que si hubieras llegado a tierra firme, nos hubieran venido a buscar, porque quedamos en eso. Si te tiras y llegas, dile que todavía quedan dos. Que todavía quedan dos. Entonces, tú tiraste por la tarde noche, y al llegar la mañana y no sabes de ti, le dijimos, ayer un compañero de nosotros se tiró por la tarde se tiró para el agua. En varias tablas. Exacto, sí. Y ahí nos montamos en el guardacosta y en lo que te vamos buscando,
los guardacostas recibieron una llamada como que habían encontrado a un inmigrante cubano en el agua y que estaban esperando por ellos. Creo que fue así. Sí, bueno, en esa parte ahora, lo mío, ya tú lo sabes porque yo te lo he contado. Sí. Pero eso fue una locura, a ver, para que lo entiendan. Después que yo me tiré, todo iba muy lindo. La película, vaya, eso era Disney, que todo es muy lindo. Sí, eso era para adelante, para allá, para la orilla. Porque la corriente estaba a favor, tirando para los cayos. Pero ya después, no sé qué hora, pero era, diría yo que por ahí, después, sí, bien tarde en la noche, después, como en la madrugada, La corriente cambió para afuera. Que aquello me empezó a sacar para afuera, más el mal tiempo. La cuestión que me mamé tanto de que la corriente me sacara para afuera y yo tratar de nadar para allá y no poder, que a esa hora de la noche yo me acosté encima de las dos tablas esas y, hermano, yo estoy más que cuidado, más que bendecido, por Diosito, porque acostarte arriba de esas tablas, con las olas esas así, el mar así, y amanecer en la mañana, cuando empieza a salir el sol, mar abierto, bien adentro, pero amanecer en dos tablas solamente. Es duro. Que yo fácil que mientras estaba dormido me pudiera haber ahogado. Sí, exacto. Ni me enteraba, pero amanecí en dos tablas. Se zafaron todas las tablas porque las cuerdas se fueron aflojando con el movimiento de las olas. Sí. Y amanecí solamente en dos tablas y un poco de cuerda, arrastrando y un poco de cuerda como si fuera un papalote. Sí, a esa hora yo asustado me levanté, estaba más que deshidratado, por decirlo así. Sí. Todo el agua en los labios casi, no explotado, pero casi a punto de explotar. Con una sed, bueno, estoy acostumbrado a decir palabrota, así que vamos a decirlo más bonito. Con una sed insoportable. Recuerdo que tomé la decisión que fuera, creo que fue la peor decisión que he tomado. La sed y todo me llevó a tomar agua salada. Tomé agua salada y eso fue lo peor que hice. Pensé que me iba a hacer bien, que me iba a ayudar y todo lo contrario. Me secó más la garganta, me secó más los labios. Que yo fui insoportable, pero bueno. La cuestión es que yo traté de seguir nadando hasta la orilla o hasta lo que imaginaba que era orilla, porque donde estaba yo no veía nada. Ya no se veía nada. Estaba tan mal abierto que yo no sé para dónde era callo, para dónde era faro. Y yo en ese momento, para mí, norte, sur, este, oeste eran lo mismo. Porque yo no sabía, no tenía conocimiento de eso. Y que si por dónde sale el sol, de que si por dónde se esconde, no, eso no me lo dieron en la escuela, yo falté esa clase. Y los tiburones que tenías por abajo de la tabla dándote vuelta. Sí, eso fue una locura, eso fue más adelante, después que yo traté de nadar en esas dos tablas, tratando de buscar para donde pensaba yo que era orilla. Hasta que empecé a ver que sin barco por allá pescando lejos, a millas, pero eran millas que nadar, a ver, imagínense, tablas pesadas y uno con hambre, deshidratado. No sé, sí. Ajá, tratar de nadar allá te tomaba horas para nadar un pedacito. Sí. Y él empuja la tabla y con las dos tablas tratando de nadar así como si fuera una tabla de surfear, Sí. pero todavía seguía siendo muy ancho y las manos no me quedaban mucho por fuera por lo que no avanzaba mucho. Tomé la decisión, una decisión difícil, porque ahí fue cuando había visto tiburones rondando y eso por debajo. Que a lo mejor era normal, mar abierto, pero no sé, para mí yo miraba para abajo y para mí ellos me miraban a mí. Sí, me quedé en una sola tabla, porque se me hacía más fácil, la tabla me quedaba aquí en esta parte del cuerpo, Sí. y se me hacía más fácil así nadar, sí, y mover los pies al mismo tiempo. Con la otra no, porque era muy ancha, no podía. Bueno, la cosa es que veía un barco pesquero por allá, una lancha, imaginaba yo que pesquero. Y trataba de nadar, como nadaba por rato, que lo veía un poco más cerca, ellos se iban. No porque no me vieran, nunca me llegaban a ver,
sino porque pienso yo que esos barcos que andan pescando se andan moviendo de un lado al otro, no sé, que se quedan un rato, no pica, se mueven, o sueltan aquí, encienden la lancha y van con el de esos cortes, me imagino. Sí, sí. Eso es lo que pensé yo en ese momento. Bueno, eso lo hice como... ¿Qué te digo? Fueron como 6 o 7 barquitos que yo vi, hice lo mismo. Wow. Eso me llevó horas. Y estaba matado del cansancio, del sueño, de todo. No tenía fuerza y era muy desesperante. Una vez está bien, pero 6, 7 veces que tú tratas de llegar a un barco Sí, y cuando sí, te sí. estás acercando que se van, después que te jodiste tanto, la mierda. Era muy... Dolía mucho, bajaba mucho el ánimo, ya te querías rendir, te decía. Sí. Hubo un momento en el que yo tomé la decisión de decir, bueno, me hundo hasta el fondo del mar, abro la boca de abajo y me muero. Porque para que morirme ahogado así, sintiéndolo, o que me vayan a comer los tiburones y morir despedazado, me pinga, hermano. Prefiero elegir la muerte de que ya me muero, llego ahí abajo, abro la boca, me ahogué y es uno solo, a que me muerdan una pierna, me muerdan eso y ese sangrero, cuando no tengo para dónde coger, van a venir más. Voy a morir sufriendo, sintiendo ese dolor. Bueno, no quería ese sufrimiento y ese dolor para mí y recuerdo que bajé 2 veces hacia el fondo y las 2 veces no tuve la fuerza. Nunca llegué al fondo, bajé hasta donde yo podía bajar. Y mi mente creo que me jugaba cabeza porque al final me dejaba bajar hasta donde yo después pudiera subir a salir arriba. La supervivencia. Y no tuve la fuerza, no lo hice. Decidí seguir luchando. No sé, yo digo que fue Diosito que me dio la fuerza, porque en ese momento yo mira que yo lloraba. Yo lloraba diciendo, por favor, Dios mío, que yo he hecho mal, que yo me merezco para estar en esto. En ese momento yo me arrepentía, pero mucho de haberme tirado en las tablas. ¿Quién me habrá mandado? Perdón, Diosito, ayúdame, no me va a desamparar. Bueno, la cuestión es que volví a tomar fuerza, algo dentro de mí se encendió y empecé a nadar con la tabla, vi otro barco y empecé a nadar con la tabla, pero lo que hacía era que me bajaba de la tabla, la empujaba, nadaba hacia la tabla, descansaba, la empujaba, nadaba, porque así avanzaba un poco más. Y después eso fueron solamente 2 barcos, que traté de llegar a ellos, no llegué, apareció un tercero, que gracias a Dios ese fue el que tuve la suerte de que me vieran. En todas estas situaciones que yo nadaba y que yo trataba de acercarme, y yo lo único que decía es auxilio, socorro, help me, era lo único que me sabía en inglés. Help me, hi, pero ¿a quién le iba a decir hi en ese momento? Así que help me. Sí. Sí, no, serio, era auxilio, socorro, help me, con la fuerza que me quedaba. Y trataba de subirme en esa tablita que en cuanto me subía arriba se hundía. Y me subía para tratar de pararme y saltaba. Y auxilio, help me. Llorando, entre lágrimas. Cuando me estaba acercando a la tercera embarcación, después de la que les había contado antes, estas 3 últimas, a la tercera, me vieron. Yo deduje que me vieron porque empezaron a navegar hacia donde yo estaba. No tengo palabras para explicarle lo que sentí en ese momento. Yo lloraba del sentimiento, de la felicidad, no me lo creía, y no me lo creía hasta que la embarcación no llegó cerca. Pero de verdad que yo lloraba, las lágrimas se me salían. Se me salían que... Yo no sé de dónde sacaba agua yo para llorar esas lágrimas, porque agua no tenía dentro. Del agua del mar que habías tomado, ¿no? Yo no sé, sí, salían salas las lágrimas. Ahora ni lágrimas tengo. La vida te hace fuerte y Así mismo. ni lágrimas tengo. Me acuerdo con nostalgia, me duele en el alma, tengo un sentimiento profundo,
ya no salen. Los golpes de la vida te hacen fuerte. Bueno, la cuestión es que llegó esa embarcación, se puso cerca, como una distancia, allá más o menos, se ve la bandera un poco más lejos. No llegaron hasta mí. Me imagino que es ilegal montar a alguien sí, ¿no? y en la embarcación. Y por su seguridad. Ellos no saben quién soy yo. Exactamente, por su seguridad. Bueno, recuerdo que su seguridad, pero todavía no llegaba allá, que la seguridad mía. Ellos me tiraron un salvavidas, me tiraron un pomo de agua. Uy, el agua más rica que he tomado en mi vida hasta hoy. Ese pomo de agua me supo a gloria. A gloria. Bueno, yo me puse el salvavidas. Me tomé el agua. ¿Qué pasa? Ellos tenían un perro encima de la embarcación, andaban con un perro grande, era un Rottweiler, era enorme. Y aquel perro lo tenían sin soga, sin collar en la embarcación. Y yo nada más vi ese perro que me miraba. En ese momento yo como que bajé un poco ya el miedo que tenía. De estar en el medio del mar, perdido. ¿No? De perecer, sí. Sí, estaba feliz, pero al mismo tiempo... Cuando ya llevaba un ratico ahí, porque ellos llamaron a la guardia costera, pero eso fue como media hora más o menos que yo estuve ahí en el agua. Bueno, después de los primeros 10, 15 minutos que eso pasó, que ya empezó a bajar esa felicidad de que ya estoy bien, entonces mi mente empezó a preocuparse del perro ese que me estaba mirando como para saltar para abajo. Y yo decía, si este bicho yo que no tengo fuerza ni para nadar, y con el salvavidas que puedo nadar menos, sí, porque me lo había puesto. Si ese perro salta para acá, con el tamaño que tiene, la cabeza que era así, aquella boca que era así, ¿qué me hago yo? En ese momento empecé yo, mierda, después de pasar tanto, de estar en el medio del mar, estar aquí, y si ese perro viene y trata de morderme, y que entonces hay tiburones abajo, y que la sangre... Y yo nada más decía por dentro, a ver, súbanme a la embarcación o que llegue la guardia costera ya, porque que no iba a haber nada más triste en mi cabeza, iba a ser muy triste y doloroso. Imagínate después de haber pasado todo eso. Y entonces cuando estás ahí en una embarcación, que venga un tiburón y te muerda por abajo el culo. O que el perro salte y te muerda. Exacto, sí. Era mucho dolor. Mucho estrés en ese momento. Después del alivio, empecé con el estrés. Bueno, después como media hora ahí, llegó la guardia costera. Y llegó con acá, compañero, y con Alexei, con el menor. Ellos, él y el menor, que fueron los dos que estaban en el faro. Y qué coincidencia de la vida que la misma guardia costera que lo había recogido ahí en el faro fue la que me recogió a mí. Y ellos le habían dicho de que habían... Bueno, esa parte la puede... ¿Qué fue lo que le dijeron ustedes a la guardia costera cuando lo recogió? Que estabas tú en el mar todavía, que si no habían sabido de ti en tierra, es porque todavía estabas en el mar, así que... Cuando llegué, recuerdo cuando me siguieron arriba, tremenda felicidad de verlo a ellos, ya tremenda felicidad de verme a mí. Exactamente, sí. Me dieron... Fue un momento épico porque después de haber pasado todo ese mal momento, podernos reencontrar de nuevo fue un momento bien emocionante. Yo me recuerdo muy bien de esa parte. Me dieron un pomo de agua y me dieron una banana. Sí. Uy, qué banana. Y yo, si mal no recuerdo, yo no hablé mucho. Yo me senté, no me recuerdo si hablamos, no me acuerdo bien de esa parte, pero yo creo que yo todavía estaba traumado. Bueno, nos llevaron al barco madre en la guardia costera donde estaban nosotros. Y bueno, eso es otra historia, entonces después de ahí que lo voy a contar después. Y ahí lo que se viene de arriba del barco ese, hasta se salían las cosas. La cuenta estrella, Chiqui, guárdate eso, no queremos. No. Bueno, vienen cosas muy cómicas, vienen momentos duros, llegamos a la parte, el mensaje que nos salvó la vida. Exacto. Bueno, vienen muchas cosas todavía, así que hay historias para el rato, se preocupen, viene Guantánamo, la historia de llegar aquí a Australia. Antes de Guantánamo, por si no lo saben, el barco fueron 45 días en ese barco. Pero bueno, ni se imaginan lo que pasó. Quédense atentos al capítulo de mañana para que vean y se empiecen a enterar de todo lo que pasó encima de ese barco 45 días
encima de ese barco, no, de varios barcos. ¿Cuántos barcos pasamos? Sí, fueron varios. Fueron varios No barcos recuerdo bien, pero fueron varios. que nos pasaron. Pero bueno, ya mañana le contaré, eso es otra historia. Gracias, Eliezer, por permitirme darme esta entrevista, hermano. Un placer. Aquí Parcero, estamos. hombre de familia ya. Bueno, vamos a ver si yo algún día me ajuicio y sigo sus pasos. Ahí nos vemos mañana en el próximo capítulo. Chaito.